Bueno, le di start, pero ahorita vamos a iniciar. Porque voy a cambiarle el nombre al capítulo. Espere. Capítulo no, 44. Claro, hombre. El aquí que echa humo todo el día y. Ave María. Ocho. Sin conexión, sí, o que la mera pantallita. Ah, bueno. Y ahora que le aparece, vuélvalo a poner. Ya le aparece el nombre de Pacho. ¿Cómo? Por eso. El otro decía 43. Espero yo me asomo a YouTube. Política payasa. A ver, contenido. Ese es el 46, sí, es el 47. Espere. 47. Listo. Ahora sí. Listo. Me dicen cuándo estén preparados. Listo. Bueno, vamos en 3, 2, 1. Juan Sosa Pacho, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, Alfredo, ¿vos qué tal? Gracias por invitarme al programa. No, me gracias a vos por venir y sacar el tiempo. Esto siempre es una horita ahí que uno se tira hablando mierda. eh, Pacho, pues yo más o menos sé quién sos vos, pero contanos en general como quién es Pacho. A ver, mi nombre real es Francisco Restrepo Toro. No soy barboseño, yo llegué aquí a Barbosa en el año de 1966. Hice mi primaria y mi secundaria pues en los colegios de acá. Y en el 83 salí de bachillerato, este año estamos cumpliendo 40 años. Y en el 81, por, un, de esas ocasiones que te da la vida y que vos aceptás y te cambian la vida por completo. Eso me ocurrió a mí con el grupo de danzas. Me invitaron un sábado que el martes iba a haber una reunión aquí en la biblioteca para conformar el grupo de danzas y yo le dije a Eladio que fue el que me invitó y yo no sé bailar esas bobadas pues, no es que allá nos enseñan, pero vamos el martes a las 3, yo llegué aquí a las 3, él nunca apareció. Cuando yo me paré para irme a empezar, porque yo trabajé en la panadería de mi hermano, llegó un muchacho de esos, estaba bailando y me conocía y me dijo, ¿usted vino a bailar? Me dice que a mí me invitó a Eladio, pero yo a Eladio no lo veo. Y no, venga, yo le presento a la directora. Y ya por las vicisitudes de la vida me tocó a mí irme para Medellín, capacitarme en maestros de la gobernación y monté el grupo de danzas que duró 31 años. Y yo digo que por eso es que la gente me conoce, a mí me dice Pacho Danzas, todo eso, Pachulandia. Y que ya la verdad la tradición de la danza en Barbosa ha crecido mucho, ¿no? Yo veo como que hay muchos colectivos, muchos subgrupos que están dedicados al tema del baile, el baile urbano, y creo que como se nota el auge del baile en el nuevo pueblo, ¿no? El baile moderno ha tenido mucho auge, lástima que el folclore no está tan popularizado, porque pues, lo digo de una manera muy subjetiva, Alfredo, una danza urbana a mí no me identifica, una danza típica sí, porque tienen contenido, hay contexto coreográfico, pues, tienen como un mensaje. En cambio, el baile moderno, pues la danza moderna, pues tiene movimientos muy variados y todo, pero sí son como lo mismo, como, pues para mí es la misma cosa. Entonces, no hay para mí no hay como la danza folclórica. Dale tranquila con eso, ni tírala por ahí, esos
está muy limpio todo. Está aquí barrer dentro de las tareas del día. No, siempre uno organiza el estudio cuando viene un invitado. Pacho, otra pregunta que te quería hacer así, vos me estabas hablando de un puente antes de que pues prendiéramos todo este aparatejo, me estabas hablando de Puente Pulido. ¿Qué es Puente Pulido? A ver, Puente Pulido fue construido en la parte más estrecha que tiene el río Medellín. Tiene 13.44, 13 metros 40 centímetros. Contra el escribano Ciesa de León, que pisó estas tierras con Jerónimo Luis Tejero, que era emisario del mariscal Jorge Robledo. Entonces él en las memorias del escribano dijo que aquí se asentaban la tribu llamada los Yamesíes y que tenían un puente colgante. Y en 1574, cuando Gaspar de Rodas, siendo gobernador de Antioquia, organizó la expedición al Alto Porce, entonces vino los lugareños, los nativos de ese lugar, pues de aquí de Barbosa, César de León los describe con su atuendo, que eran hombres de baja estatura, morenos, de nariz achatada, frente abultada, y tenían largas trenzas y que se cubrían las partes nobles con un tarralí. Tarralí es un totum pequeño. Y más adelante entonces... Solo el totumo. ¿Ah? Solo el totumo. Sí, el totumo se le saca se parte y se le sí, saca pues, la pero solo el carnosilla. totumo, no se cubrían con nada más, ni sandalias, ni nada. No, sino porque decía Ciesa de León que ellos se tapaban no por pudor, porque el indígena no sentía pudor, eso es una herencia española. Y una preguntita, Gaspar de Rodas fue quien descubrió las tierras de Barbosa. No. Gaspar de Rodas, no. En 1541, Jerónimo Luis Tejero venía en la expedición que venía de Río Sucio con el mariscal Jorge Robledo. Y Jorge Robledo dijo, adelante si usted qué hace y funde lo que pueda. Y entonces llegó al alto del Boquerón, que se divisó todo el Valle de la Burra. Y dice el cronista, el escribano, que cuando ellos llegaron al Alto de Boquerón, entonces que habían por ahí 3.000 indígenas, pero cuando se vieron atacados que el número se multiplicó. Entonces el descubridor del Valle de la Burra fue Jerónimo Luis Tejero. Más adelante, eso fue en 1541, y en 1574, o sea, muchos años después, Gaspar de Rodas lo nombraron gobernador de la provincia de Antioquia. Entonces les digo, entonces ya, cuando ya vino el descubrimiento y todo, en el año de 1890, o algo así, don Pepe Sierra compró tierras aquí en Barbosa, entre ellas una finca que llama Canaán, que todavía existe, y él, para poder pasar la caña en sus mulas, porque él puso muchos trapiches, entonces él mandó a hacer el puente que antiguamente era colgante, lo mandó a hacer en canelo, una madera muy fina, y el puente tenía techo. Y en el año de 1972 unos turistas de Medellín le echaron candela. Y en el año de 1988 más o menos, la alcaldía lo hizo nuevamente, pero ya en concreto. Y le hicieron las bases para ponerle el techo, pero nunca lo pusieron. Entonces, para mí, como te contaba Alfredo, es el sitio más histórico que tiene Barbosa, porque también cuando se dio la batalla de Chorros Blancos, que el vencedor fue don José María Córdoba, entonces él mandó un emisario a decirle a doña Pascuala Muñoz, la mamá, que organizara a la gente que la batalla de Chorros Blancos venía para Barbosa. Entonces Pascuala Muñoz se pidió ayuda y vino gente de Marinilla, de Medellín y Santo Domingo, y los de aquí de Barbosa.
y cogieron la batalla de Chorros Blancos que venía de Yarumán y lo tiraron para el norte, para allá, abajo, bajo el nordeste. Pero yo tengo una duda respecto a eso de la historia porque uno esculcando el pasado y se pone como más interesante. ¿Cómo es que, cómo es que se forma un pueblo? ¿Cómo es que se funda un pueblo como Barbosa? Pues, ¿cómo es que se decidió que aquí hubiera una población o fueron las circunstancias del momento? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Aparecen ahí varios actores, llamémoslo así. Un capitán, Nicolás Blandón, era el más teso pues para obligar indios. Entonces cuando llegan a repartir las tierras, entonces a Nicolás Blandón le dijeron que cogiera esas tierras. Desde hoy en día es el barrio del Guayabal, el Medellín, hasta Santo Domingo. Un capitán y no sabía nada ni de ganadería ni de agricultura. Entonces apareció otro capitán que se llamaba Diego Fernández Barbosa. Entonces Diego Fernández Barbosa vino y habló con el capitán, le dijo que le cambiara estas tierras por 440 vacas. Entonces dijo que sí. Las vacas se las llevó porque eran menores de 2 años y don Fernández Barbosa sí vino y se instaló en lo que hoy en día llamamos la vereda de Graciano. Ahí hizo el primer templo, llamémoslo así, porque desde un cerro que hay en Graciano más abajito de la escuela, uno desde el morro ve y ahí sí se distingue un poquito la primera construcción, los vestigios de la primera construcción. Entonces, de Graciano, él le dijo a su gente, esta parte la voy a llamar Buga en honor a mi patria chica, él era de Buga Valle y todavía se llama Buga. Entonces, eso fue en el año 1602 y en 1747 aparece el registro de la primera iglesia fundada aquí en Barbosa, que fue en honor a San Mateo. ¿Y fue la que estaba en Graciano? Sí, estaba en Y Graciano. cuando eso no se llamaba Barbosa. Potreros de Barbosa, porque el propietario era don Barbosa y vivía en esa vereda. Sí, entonces lo llamaban Hacienda Barbosa o Potreros de Barbosa, pero en honor pues a Diego, a Diego Fernández Barbosa, porque muchos creían que Diego Fernández Barbosa era un europeo que vino y que no, él era de Buga Valle, pero el origen del apellido sí es de origen portugués. Y no hay registro gráfico ni que era una pintura o un dibujo de cómo fue ese señor. Ni una descripción física en la historia, nada. No, aparece. Entonces él, cuando él murió, le dejaron las tierras a una hija que él tuvo. Y entonces ella se casó y esto tuvo muchos dueños, por ahí entre 25 y 30 dueños. Aparece en el escenario entonces un capitán, ya me olvida, José Gabriel Ignacio Muñoz, el papá de José María, el abuelo materno del general José María Córdoba. Él tuvo problemas en Medellín porque él estaba negociando el título de don con los reyes de España y no se lo dieron porque él era hijo ilegítimo. ¿Era de matrimonio? No era de matrimonio. Entonces se vino berraco pues, dijo que Barbosa adquirió mucha fama en las tierras por fértiles y porque había muchas minas, de hecho allá en Graciano. Entonces él se vino y le gustó y como que tenía nexos con el gobernador de ese tiempo, que llamaba don Felipe de Inciarte, y él fue un 12 de junio de 1795, donde él a decirle que si lo dejaba fundar un Barbosa nuevo en la Tierra Baja. Entonces, al 25 de agosto de 1795 llegó el decreto de que sí podían trasladar la cabecera municipal. Sí, pero la gente no quería, porque la gente decía que abajo era un lodazal, que ellos no podían dejar las minas por allá ni las tierras tan buenas,
Entonces él vino y le dijo a la gente que él regalaba la capilla, la María Auxiliadora. La que está en el parque de arriba, pues, Sí, como para que la gente no la del parque de arriba. Regalaba la casa ¿Y consistorial. eso fue o qué sea, año? 1795. Ah, O sea, que eso está ahí desde 1795. No, la Casa de la Cultura más o menos data de 1812 a 1815. Pero la de la iglesia. La iglesia sí. La iglesia se inauguró el 28 de marzo de 1798, 3 años después. Yo tuve acceso al archivo parroquial y encontré la primera partida de bautizo. Y tengo una pregunta, ¿en ese tiempo la iglesia y la alcaldía eran lo mismo, no? La iglesia influía mucho en la parte política. En ese tiempo sí. ¿Pero eran lo mismo o solo influían? Influía, y lo mismo no. La iglesia siempre, pues hasta hace poquito, pues con la Constitución del 91, quitaron el patronazgo del Corazón de Jesús, que era el patrono de Colombia. Entonces ya como que rompieron pues los lazos entre iglesia y Estado. Pero en la violencia sí que... Pero entonces en ese tiempo no había ni concejales ni alcaldes, solo alcaldes. No, como que no, claro. El En concejal, 1700. sí, habían concejales. ¿Y cómo era el sistema de elección? ¿No era un nombramiento por gente más arriba? Toda la vida han sido por elección popular. Sí. Y el alcalde sí era delegado, pero por el gobernador. El último alcalde que fue nombrado por el gobernador fue Beatriz Eugenia Cañas Barrera, que la mataron en la cancha de Tejo. ajá. Que pusieron el nombre del Coliseo, Del Coliseo. con el nombre de ella. Sí. No, contanos quién fue ella, pues por qué la mataron o cuál es la historia. Por política. A ver, Beatriz Eugenia Cañas Barrera es hija de un señor muy conocido aquí en Barbosa que se llama Alberto Cañas y es muy político. Y entonces él, por la influencia política, la metió a trabajar en la alcaldía y ella era la tesorera. Y en ese tiempo la tesorera tenía que salir los domingos a cobrarle el impuesto a los que venían así en la plaza, en el Ventorrillo, así en el almacén Agáchese. En ese tiempo la plaza quedaba en donde hoy queda el parque, ¿no? Exactamente. Sí, la plaza de mercado era ahí. El parque Simón principal. Bolívar, Simón Bolívar, sí. Una muchacha muy activa, muy positiva. Ella en el 88 es que me dijo que usted está bailando y yo estoy allá en el maestro de la gobernación con Pedro Betancourt, le voy a dar un contrato para que me le enseñe a bailar a los jóvenes de Barbosa. Bueno. En ese tiempo pagaban cada 6 meses. En ese tiempo sí pagaban. No, pero pagaban todo junto. Entonces ahí empecé yo mi vida a producir la danza a mi provecho. De pronto sabes como que se rumora de por qué la mataron. Sí, es que eso pues en su época fue un chisme político porque el Papa pertenecía a una corriente política que llamaba el guerrismo, de Bernardo Guerra, de Peque. Y el guerrismo pues puso muchos alcaldes aquí en Barbosa, el primero, el segundo y hasta el tercero. Pero entonces el primero fue don Gildardo Correa Restrepo. Y el segundo estaba el difunto Nelson Bustamante, que también lo mataron en la tolda. Entonces Beatriz se lanzó por otro partido. Dicen, y la persona que me escuché esto, yo estoy traduciendo el sentir popular de ese tiempo, que los guerristas mandaron a matar a Beatriz. Como era una persona tan aficionada al deporte y ella jugaba tejo, y le fascinaba el baloncesto, el voleibol. Y entonces estaba ya un domingo practicando el tejo y llegaron 2 sicarios y le pegaron los tiros en la cabeza. Eso fue en el 92 más o menos. Eso es más de Reciente. un poquito más de historia reciente, sí. Sí, o 90, es buena. Y ella 90. fue la primera alcaldesa que no fue nombrada por el gobernador. No, esa fue la última que fue nombrada por el gobernador. Y el primer alcalde, pues uno encuentra la palabra pedáneo, el primer alcalde pedáneo del municipio de Barbosa fue precisamente Gabriel José Ignacio Muñoz, de Rojas. Alcalde pedáneo. Entonces, como yo no entendí ese vocablo, entonces lo busqué en el diccionario, pero está el diccionario, pues no consultarlo. Dice que imparte autoridad de pie.
Y se ve en las películas así antiguas que cuando un alcalde iba a hablar se tenía que poner de pie, porque si estaba a la orden sentado, nadie lo obedecía. Y más porque en ese tiempo no había micrófonos, no había forma. No, es que tenía que, pues no hay que aquí todavía hay, las iglesias tienen púlpito, que el cura se montaba allá, entonces la voz le retumbaba en todo el templo. A veces lo usan, otras veces no, pero hoy en día lo usan con el micrófono, en ese día era pulmón limpio. Y que las misas eran en latín, uno no entendía nada. Yo tengo una pregunta, en ese tiempo, o sea, ya yendo atrás a los primeros años de Barbosa, cuando apenas fundaron la iglesia, en ese tiempo, ¿cómo funcionaban las tres ramas del Estado? No, pues lo mismo, y hoy en día lo que pasa es que... Oye, una pregunta, ¿si estamos transmitiendo? Sí. Yo ¿Me también... está viendo? No. Aquí me aparece. Sí, me aparece, perdón. Entonces, no, porque es que eso viene con el grito de independencia y todo, y eso es desde la fundación, no de la Gran Colombia, sino de Colombia como tal. Y yo también le hacía esa pregunta a los políticos de ese tiempo, ¿cómo hacían? Porque hasta la industria de impresión estaba muy atrasada. Entonces, sí se pegaban el viajecito, en carro o en bus, se montaban en escalera, en el Hotel Imperial, que parece que lo van a derrumbar. Hay fotos de donde está Gaitán dando el discurso a los barboseños en su campaña presidencial. A la presidencia, sí. Puta. Gaitán estuvo ahí, 40 y punta. La violencia fue en el 40 y punta, que mataban a Galán. Y eso viene desde arriba, y los concejales hacían la política para la cara a cara, porque aquí pues... Igual en ese tiempo creo que me imagino que eran por ahí que 12.000 habitantes. No, muchos en ese tiempo. Yo llegué aquí a Barbosa en el 66, y Barbosa, donde hoy en día es el supermercado Barbosa, ahí era la última casa. Sí. Y de ahí para abajo eran mangas. Puro potrero. Puro potrero. Y no existía la cancha, existía una cancha donde hoy en día está Pepe Sierra 1, a todo el frente del cementerio. Sí. Y el cementerio, pues yo estaba en segundo y tercero cuando nos llevaban de la escuela a cargar piedras del río para el cementerio. Y de La Vega sacábamos grama también para el cementerio, porque el cementerio era arriba, donde hoy en día funciona el hogar juvenil. Entonces la entrada a Barbosa quedaba por donde hoy queda el supermercado Barbosa. Sí, pero no entraba por ahí, porque era, ¿cómo te explico yo? De la bomba vieja de la Zeus. Esa técnicamente era la entrada del pueblo, ¿no? Sí, pero era el carretero, entonces se subía y cogía toda la calle, la carrera 14. O sea, ¿Por dónde está la plaza? No. Más arriba. La carrera 14 es por el cementerio viejo, por el matadero viejo. Sube, hay un D1, sigue, pasa por el frente del atrio y sigue por los bailaderos de las chicas sexys. Por el D1 que queda por allá. Ajá. Y sí, salía por la cañada hacia Puerto del Río. Salía por la cañada hasta la vuelta de los abuelos. Y ahí ya cogía la troncal. O sea que la cañada en el pasado fue una vía principal de Barbosa. Sí, claro. Esa era la llamaban el carretero. Que cogía o sea que por eso, y eso en gran medida fue lo que causó que se volviera una invasión. La cañada es una invasión, mejor dicho. Prácticamente sí. ¿Cierto que sí? Porque es que antiguamente no llamaba cañada, sino Miraflores. O barrio Las Cuchillas. O Las Cuchillas, pero el barrio de Miraflores lo puso cuando empezó a funcionar la Junta de Acción Comunal, por lo que la cañada pues tenía mala fama y todo eso. Pégate más. Y entonces la cogieron, pero en el argot popular sí es la calle. Usted dice, lléveme a Miraflores, no saben dónde es. Pasa como con el nombre de las calles. Donde yo le diga a un taxista, llévame a la calle, pues, la de las brujas. O sea, que Tres Palos sí existía. Sí, claro. Y la 12 también, o sea que la 12... No, la 12 no existía, la 12 era una laguna. El que queda junto del matadero, que nosotros nos íbamos a tomar sangre allá. ¿Sangre? Sí, cuando le meten la puñal. Eso dicen que es saludable. El puntillazo, entonces lo derriban, y ya cuando Ritual el animal antiguo. cayó, le meten la puñalada al corazón y salen los borbotones.
Y uno en la escuela paraba, así paraba uno en la mano y tomaba. Hoy en día, además que es malo, pero en ese tiempo nosotros nos divertíamos mucho porque nos íbamos para los trapiches paneleros a robar la panela, el conejo, comíamos moras, guayabas agrias, guamas y encima la panela caliente y cualquier arroyito puede, una empetacada de agua, a uno no le pasaba nada. Hoy en día sí se enferma. Claro que es que ya hay más contaminación en general en el ambiente Sí. y eso conlleva que las fuentes hídricas se vean contaminadas en general. Porque al fin de cuentas la misma agua cae, el agua de la lluvia es casi la misma que cae en Medellín que la que cae acá, eso es lo que termina dañando la Sí, y en ese tiempo, la pureza del agua. en las mangas de Joaquín Sapo, que yo lo digo pues que era del supermercado para abajo, estaba Joaquín, era un señor que cuidaba las mangas y las bestias, porque aquí había mucha bestia, entonces la soltaban ahí y todavía hay, ¿cierto? Y entonces uno se iba, pero en la noche de luna llena nos íbamos para allá y nos encarábamos en esos caballos y a guiarnos de la clínica, así. Los pobres caballos quedaban mamados y nosotros también con la horqueta bien adolorida, pero pasábamos muy bien. ¿Y cómo se empezaron a construir todos estos otros barrios que hoy en día conocemos? Pues en los barrios, pues la necesidad de vivienda, entonces aquí se ha hecho mucho lo de la autogestión. El primer barrio que se hizo aquí en Barbosa, que lo hizo la Fundación Barrios de Jesús, es lo que Barrios llaman, de Jesús. pero es que no se llama Barrios de Jesús. ¿Cómo se llama? Barrios de Jesús es la compañía que hizo el barrio, pero el barrio se llama Santa Elena, en honor a doña Elena Jaramillo, de Jaramillo Sierra, que fue la que donó los lotes. Después ella misma donó lo que yo les dije ahora, que había una cancha de fútbol, que es a todo el frente de lo que hoy en día es el cementerio, entonces donó todo eso para que hicieran el barrio, entonces lo pusieron Pepe Sierra porque así se llamaba el tío rico del marido. Y yo había escuchado otra historia, ¿Qué? que el general Luis Rojas Pinilla fue el que ayudó a construir ese barrio. No. Eso lo hizo el ICT, Instituto de Crédito Territorial. Ah, ok. Sí. Y entonces ese fue el segundo. Ya después hicieron el de autoconstrucción, que es el que sigue. Y después Pepe Sierra 2. Por allá mucho, entonces empezó a invadirse. En el tiempo le decíamos los Tugurios, que hoy en día es el barrio La Esmeralda, pero ya lo legalizaron. Y después el barrio Cecilia Caballero de López. Y para arriba, entonces, autogestión, el Guayabal, yo también lo lideré con autogestión. Nos demoramos 7 años. Porque dicen que uno se demora para un proyecto de vivienda, demora entre 10 y 12 años. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue, o sea, en ese tiempo se hacía tanto edificio o era más que todo casas de un piso? Cuando yo llegué aquí a Barbosa en el 66, las únicas edificaciones que tenían 2 pisos eran el Hotel Imperial, la casa de doña Pascuala Muñoz, que queda detrás del presbítero, y el Gaspar de Rodas, que era un bailadero, donde hoy en día está el Romeral, el café es encima de la casa de los Rendones. Esa todavía existe. Sí, claro, todavía. La casa, esa casa es de estilo republicano, fue hecha por un señor que no era ni ingeniero ni arquitecto, pero era un mago para eso, don Puto, Arsenio Serna, don Puto, la hacía todavía vive. Don Pacho, usted ahorita nos contaba que los prostíbulos comenzaban desde la iglesia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde era eso? ¿Cómo era aquí? Hasta Dos Quebradas, la Casa Roja. ¿Hasta Dos Quebradas? Sí, en Dos Quebradas, pero en ese tiempo Dos Quebradas no estaba como tan comercializado, sino que el charco era pues natural. Yo conocía a don Félix, el brujo, que por eso fue que lo pusieron así, porque leía las cartas y tal cosas. Ah, sí. Y el papá, don Félix Carbona se llamaba. Yo hice en los programitas ese que te digo de Destinos Barbosa, con la colaboración de un señor Elkin Castrillón, hice la historia de los prostíbulos en Barbosa. Y entonces empezamos donde hoy en día es al frente de Papel Sacro, también estaba también lo compró, ahí quedaba la Casa Roja, y era pues las delicias. Mucho, aquí en Barbosa hubo mucho de eso porque en 1961 hubo una bonanza de piña
pero antes, en el 55, ya todavía funcionaba el ingenio azucarero y hubo una bonanza terrible y había plata a morir, y ahí fue donde empezaron a proliferar los prostíbulos. Y después la bonanza de la piña, porque en ese tiempo fueron como 4.000 toneladas que se produjeron de piña, y en el 61 se empezaron a celebrar las fiestas de la piña. El 61. Sí, la primera reina de la piña se llama, todavía no se ha muerto, Gilma Areli Rincón Alzate. Ella todavía vive. Primera memoria. Tengo una pregunta, ¿cuándo empezó como el declive por el tema del patrimonio? Que yo creo que a vos desde más que te tocó verlo y sentirlo en carne viva, como de que pasamos de tener un montón de edificaciones antiguas y como de tradición a ver este montón de edificios y que ya nos vemos como un caserío. Sí, pero es que aquí el que empezó a traer la construcción moderna, Juanito Bustamante. Las personas pues que tienen más o menos mi edad se acuerdan de él, donde hoy en día hay un restaurante al pie de la iglesia, para el lado de acá, por el callejón. A propósito, ¿sabe cómo se llama el callejón? El callejón de la iglesia, ¿Cómo se llama? Esa no me la sé. En el año 1934, el Honorable Consejo Municipal destinó 200 pesos para ponerle los nombres a las calles y carreras del municipio. La calle 14, que es la que nosotros conocemos como el Callejón, tiene el nombre Calle de la Libertad. ¿Y por qué? Porque se prestaba mucho por la oscuridad de hacer los sus amantes. libertades. Los amantes furtivos hacían sus diabluras. ¿Cómo así? Una especie de calle libertina, sí, o del amor. Y después la tomaron fue como inodoro público. Al lado de la iglesia. Exacto. Ese callejón yo tengo entendido que era una cuadra entera, sino que le tuvieron que hacer unas reformas a la iglesia porque se iba a caer o estaba endeble y tuvieron que hacer esa extensión de esa parte y llegarse hasta la mitad de la calle. ¿Eso es cierto? Eso de que, pues es cierto, yo no sé si usted ha montado la torre de la iglesia, yo ya me he montado como 2 o 3 veces. No. Uno ve, yo tengo unas cuchillas, aquí está el tejado común y corriente. Para el lado de la calle 13, o sea, donde está la Negra Celina, no está eso, pero para la calle 14, el callejón, sí hay unas cuchillas, unas cosas, como unas vigas en cemento, que cuando ya el templo lo estaban culminando, entonces miraron y el muro quedó torcido. Ese muro tan grande. El muro quedó torcido. Entonces lo iban a derribar y llegó. Unos dicen que un ingeniero de apellido Zuleta, otros que no, que fue Don Puto, el que yo le mencioné ahora, que dijeron no la tumben. Entonces le hicieron esas cuchillas y enderezaron el muro. Pero que la fabricación de las cuchillas tuvo que ver con el agostamiento de la calle, no sé, porque desde que yo llegué aquí a Barbosa yo lo conozco así. Es así, ya entiendo. ¿Y en qué año se construyó esa iglesia, la del parque? San Antonio de Padua. No sé, es que La San Antonio, pues. Por ahí hace 60 años. Un poquitico más. Sí. Mi abuela decía que ella venía a mercar ahí a esa plaza que porque era muy barato y que la piña era muy barata, la carne era muy barata. Que la carne era muy buena. Tengo 2 preguntas. ¿Cuándo se construyó? ¿Cuándo se inició la construcción y cuándo terminó? Se inició en el año de 1868 y se entregó a la comunidad sin terminar en el año de 1945. 68. En construcción. En construcción, porque es que para ese fin, para conseguir pues fondos para hacer la iglesia misma tenía una casa por la Cañada precisamente, como eso era más alejado del pueblo, entonces la llamaban la casa de San Antonio, y ahí cada mes hacía una romería y la plata era para allá. Entonces esta iglesia prácticamente se erigió a punta de empanadas. Pero esa casa de San Antonio, que es la de los Motas, esa casa fue el receptáculo pues donde llegaban las modas, los bailes, los peinados, todo eso, porque la gente llegaba en tren y la estación se volvía pues como ese receptor y distribuía. Y ahí en ese
en la casa de los Botas apareció una danza auténticamente barboseña que llaman la caña pasada, que nosotros con Pascuala presentamos el proyecto al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y ganamos. Pues Barbosa nosotros la difundimos y todo eso, pero como te digo, la danza moderna acaba mucho con el folclore. Sí, el desentendimiento de las tradiciones propias por el elevamiento de lo que todo el mundo ya conoce. Sí, entonces te contaba de Juanito Bustamante que entonces compraba una casa vieja y la mayoría de las casas viejas que él compraba tenían entierro. Entonces ya tenía como que tumbar la casa y hacerla él no hizo más de 2 pisos. Entonces empezaron a llenarse Barbosa de casas ya no de tejas sino de terraza. De 2 pisos. Y ya cuando empezaron a construir el primer edificio alto aquí en Barbosa, pues que yo recuerde, el de Soya, donde está la agropecuaria, al frente del supermercado Sí. Barbosa. Y ya por donde uno ve, pues, y el tema del patrimonio, sí, yo soy uno que lo defiendo, Alfredo, pero todo tiene sus parámetros y sus condiciones. Por ejemplo, para mí la Casa de la Cultura es un patrimonio, pero la misma ley dice que cuando un bien de interés cultural inmaterial, inamovible, representa amenaza para la vida humana, ahí sí se quita. Debe ser intervenido. Entonces hay que intervenir y tumbarlo y hacer una cosa nueva. Porque yo también aseguro y aprovecho este medio para decir que por conservar un patrimonio no se puede tener el proyecto, el progreso de un municipio. Ahí están en problemas pues con lo del Hotel Imperial. En general, toda esa esquina la cerraron, toda esa esquina. Es que todo ese es un solo lote. La biblioteca. O sea, que eso era una sola casa. No. Eso, desde que yo llegué ahora, eso eran locales comerciales. Sí. Ahí había Pero todo eso es una propiedad de un solo dueño. un bailadero de don Fabio Torres, y él fue el que empezó a la producción del vino de piña. Era llamada La Fondita, sí, en el parque, donde hasta antes de cerrarlo funcionaba como unos remates. Es un país muy grande. ¿Y qué va a pasar con eso? No, pues ya vemos ahí colgado como que la licencia ya la dieron. Pero van a hacer un edificio. Como que 2. 2 edificios. Pero ¿no te parece como que yo entiendo que en cierta medida el patrimonio no puede dañar la planeación de una ciudad, pero creo que tampoco es inteligente, pensando en términos urbanísticos, colocar tantos edificios en el parque? Solamente por temas de movilidad, son demasiados carros en un edificio que son los dueños del edificio moviéndose en 4 calles. Imagínate. No, a no ser que se hagan con parqueaderos subterráneos. Pero de todas maneras hay movilidad. Igual van a tener los mismos problemas de movilidad porque al fin de cuentas es mucha gente utilizando las mismas 4 calles. Y que las calles de Barbosa están más estrellas Cada estrechas vez. que antes. Pacho, te quería preguntar otra cosa. Vos hablaste de una comunidad indígena que estaba acá antes de que llegaran pues como los exploradores españoles o los que estaban a nombre del rey, y que eran 3000 pero que se multiplicaron, entonces eran como sociedades de por sí muy establecidas, que tenían ciertas capacidades modernas de planeación y estructuración. ¿Qué se sabe de esas sociedades que vivían acá antes de los españoles? Más bien poco. Yo te cuento lo que yo he investigado. Como dicen los jóvenes de Arepa, me encontré con el petroglifo de Buga. Porque un muchacho que resultó ser compadre mío, el papá compró una tierrita en Buga. Y entonces me dijo, Pacho, vos que jodés tanto con eso. En Buga hay una piedra que tiene unos dibujos, pero la gente dice que eso fue hecho por brujas. Ah, no, venga, vamos, hermano. Yo veo tan raro, no, eso es indígena, hermano. Y después en el 92, creo, 93, vino una comisión. No, eso fue después del 94, porque yo estaba vinculado a la alcaldía. Sí, yo creo que eso en el 95. Cuando llegó una comisión de transmetano, porque estaban planeando tirar el tubo por ahí. Sí.
Entonces el impacto antropológico, entonces allá fueron a Latillo y me dijeron que a mí me contaban en Barbosa que usted sabe metía, y yo, sí, vamos, programamos y nos fuimos un domingo, unas 4 antropólogas al mando de Mario Bermúdez, que era como el jefe, y entonces él ya hizo más o menos el estudio, y pues, con las pruebas que ellos hacen y todo, ellos dijeron que tenía 3.000 años de antigüedad, de antigüedad, y que los dibujos los hizo una tribu que adoraba el maíz. ¿Usted ha ido al petróleo? No, yo no he ido, no he tenido esa fortuna. Nosotros ese día lo lavamos para poder, porque es que el alquitrán y las cosas del aire, entonces eso es muy susceptible. Él recomendó no lavar el petroglifo con cepillo, sino con un cepillo de cerdas, de plásticas. Especial no para eso. Sí. Traíamos el agua de chorros fríos y lavamos, y entonces hay como una figura así, y yo creí que era un animal, y dijo que no, que eso era un alfiler decorado para una ocasión especial, para una ceremonia. Hay un gran ojo y hay muchos espirales que dicen que el gran ojo es el concepto que se tiene de un ser supremo, que todo lo ve. Y los espirales que son cosas en el tiempo, para el tiempo. Dicen, porque mi sobrino hizo un levantamiento, entonces el grupo de antropólogos hizo el levantamiento de la piedra, pero con todas las técnicas que ellos saben, ¿cierto? Mi sobrino, de una manera rudimentaria, en una entretela con papel carbón, y la soba y pues la envuelve, y después se extiende la tela y ahí sí se ven 35 figuras. Pero usted a simple vista ve por ahí 6 o 7. Y ya después arrojó el estudio de esos señores que el petroglifo era como una valla publicitaria para los viajeros, porque ahí estaba como una información. ¿Hacia dónde iban? Hacia dónde iba, porque Barbosa en ese tiempo prehispánico tenía relaciones comerciales con el Valle de los Osos, que hoy es el día de Santa Rosa de Osos. Entonces cuentan que los taamíes de Santa Rosa intercambiaban mantas por sal con los yamesíes. Que son los que estaban acá. Sí, y aquí si se han encontrado, yo sé de 2 focos de agua salada. Entonces cogían y ponían, cogían el agua de la colocaban a hervir prácticamente. A hervir hasta que se formaban los famosos panes de sal, que ellos cogían y se lo montaban como en una hamaca aquí en la cabeza y lo llevaban, porque quebraban el recipiente que los contenía porque era muy pesado. Entonces ellos se llevaban la sal, pero traían las mantas, que ellos sí son expertos en eso. Eran expertos en eso. Y de casualidad, ¿sabes ellos cómo tenían como dividido el territorio? No, es que en ese tiempo no había división, no había límites. No tenían... generalmente era una quebrada, un camino. Pero entonces, ¿cómo se denominaban que eran una tribu de otras? No, pues además que sí tenían ¿Qué lugares pero todo habitaban? eso en medio de la guerra se desaparece. Al fin de cuentas, el lado ganador es el que termina contando la historia y No, pero hay un señor que llama Orlando de Melo, es un historiador muy, muy famoso aquí en Colombia, y él da en la ubicación de Antioquia. Ajá. Da una ubicación que va desde donde hoy en día es el peaje. No, abajo. Ahí. Donde hoy en día es el peaje, da la ubicación de los yamesíes aquí hasta Amalfi. Y de ahí para arriba eran los taamíes. Taamíes. Sí. Que les contaba yo que el escribano Ciesa de León describió muy bien el habitante nativo de Barbosa. Entonces, que era chaparrito, con frente abultada, nariz achatada, pómulos sobresalientes y el tarralí pues tapándole las partes íntimas. Y las grandes y las trenzas muy largas, que esas trenzas le sirvieron al indígena yamesí para cuando los iban a doblegar, ellos mismos se ahorcaban en los palos con las trenzas. Ah, sí. ¿Cómo así? Sí, ellos mismos se ahorcaban.
y no se sabe algo como de, porque yo escuché, ¿sí me entiende? Porque no fue como yo he ido a la reunión del archivo histórico y me di cuenta como, escucha como muchas historias, pero yo había escuchado de que en cierta medida el tema de la Semana Santa acá en Barbosa y esa forma tan pagana de celebración tiene orígenes paganos en que debido a que eso era el inicio del solsticio, si no me equivoco, o el fin del solsticio. Pero eso es de la Iglesia Católica. Pero, sí, pero eso no entonces, tiene que ver con a lo que me refiero es que tenían como tradiciones con la fiesta del diablo. En tradiciones que se acoplaban en el tiempo del año, porque al fin de cuentas estaban celebrando un suceso astronómico que sucede cada año, que es el verano, y eso fue lo que llevó a que nosotros celebráramos la Semana Santa, que eso se fue perpetuando en los años. ¿Qué tan cierto es eso? Que era como una combinación entre una tradición pagana y una tradición de los indios locales. Vea, Alfredo, yo le hablo desde lo que yo he investigado, de lo que a mí me han contado las personas que ya de lo vieja ya no están aquí puestas, y para allá voy yo. Eso de la tradición, que eso es mentira. Mentira. Y que tiene que ver, que el diablo tiene que ver con los tribus y con los indígenas, no, eso es mentira. Ah, bueno. Le voy a decir. Desglosemos lentamente. Así vea. La Iglesia Católica cuenta 40 días después del primer solsticio del año, que es la Cuaresma, ¿cierto? Ajá. Y eso es universal. La Semana Santa aquí en Barbosa era común y corriente, hasta que llegó el padre Luis Eduardo Pérez Molina, más o menos en el 47. Entonces, aquí sacaban los pasos, normal. Aquí era la iglesia, de la iglesia de abajo, cuando me tocó a mí ya funcionaba ella, veníamos hasta aquí y volvíamos a bajar, porque ahí quemaban el diablo, pero en ese tiempo no había diablo, antes del 42. En 1942, el padre Juvenal Vázquez Chica le dijo a don Clímaco Baos Medina, el papá de los lavados, que era carnicero, y ahorita va a poner cuidado porque le estoy enfatizando que era carnicero. El cura le dijo al carnicero, saquemos un personaje el domingo de resurrección para que la gente se convierta. Y entonces, un personaje que se había conocido, entonces Clímaco le dijo, el diablo, un diablo en Semana Santa, sí, pero démosles con un látigo. Y el Clímaco le dijo, no, eso va muy duro. Yo cojo las vejigas del novillo, que no se usan, no se venden, no se come, y las curo con cal, y eso hace mucha bulla y quema, porque es verdad. Sí. Pero ya los diablos no están curando, esas vejigas son crudas, hermano, eso es duro, eso va a pegar más duro. Y entonces, desde el año de 1942, entonces empezó el diablo. El diablo sí. Cuando Pérez llegó y vio que había esa festina y que todo eso, entonces ya había banda, la banda San Antonio y todo eso. Dijo, no, espere pues, y se trajeron unas partituras de Ecuador, pero que habían sido traídas de España. Y el baile de Los Santos lo trajeron de Ecuador. Entonces el mismo cura decía, bailen. Y primero bailaba solo el resucitado, ya baila hasta todas. Y esa es la fiesta. Pero por eso yo digo que lo del origen indígena en el coso no. Pero me voy a pegar a eso, que los ritos y que todo eso, de pronto sí, porque Barbosa fue una empresa esclavista muy grande. Don Gabriel Ignacio Muñoz tenía a su cargo 40 esclavos, y en la casa, a mí me tocó conocer la original, que hoy en día es de los Cardonas, y sí, desde que yo la conozco siempre ha sido de ellos. En el patio estaba el cepo, que es una tabla que meten así, usted no lo ve en películas, y había una argolla junto de la pila donde al esclavo en pelota lo agarraban a latigazos. Y la casa, como el esclavo no podía entrar por donde estaba el amo, entonces por detrás entraban los caballos y entraban los esclavos. Esa casa ya fue muy reformada y todo, pero a mí me tocó conocer la nueva. ¿Y a usted le tocó cuando había esclavos?
No. No, eso ya La no se esclavitud acabó. se abolió en Parce, Antioquia. pero es que no. Una cosa es la abolición de la esclavitud y otra cosa es el fin de la esclavitud. Fueron dos cosas muy No, abolieron, pero ¿cierto? aquí yo le explico, es que eso fue mucho antes de usted haber nacido y yo haber nacido, yo soy más viejo que usted. Por eso. El último foco esclavista en Antioquia, en ser liberado en Antioquia, fue allí en el Palenque, en La Matanza, donde hoy en día al frente del Parque de las Aguas. O sea que uno de los últimos focos de esclavitud. El último en Antioquia fue acá en Barbosa. El ser abolido. ¿En qué Cumpliendo la año? orden, ¿En qué año? 1861. Ah, no, bueno, sí fue hace mucho. Sí fue hace mucho. Pero de esta manera. Pero yo tengo se una demoró pregunta. mucho. Al fin de cuentas, y que ha sucedido como en muchos países, el fin de la esclavitud no significa el fin del sometimiento laboral a esas personas. ¿Cómo Pero es fue, que- cómo se dio como ese proceso de la esclavitud al tener todo este montón de gente que igual necesita entrar al mundo laboral? Pero es que hay tres clases de esclavos, ¿cierto? El cimarrón, que era el que se volaba al monte y no volvía a salir. El casamentero, que era el que atendía pues a todo. El que estaba en la casa. Y el casamentero. Y el esclavo liberto. Y yo ahora les contaba que yo tuve la oportunidad de ¿Cómo es un esclavo liberto? Que es, Espera, yo les explico. Cuando ustedes han oído mencionar los apellidos patronímicos, no. por ejemplo, Fernández de Fernando, Rodrigo de Rodríguez, Ah, sí. Sí, Hernando de Hernando Españoles. Hernández, sí. No, patronales. Patronales. Porque entonces Ah. usted era un capitán esclavista. Entonces llegó la ley, bueno, tienen que abolir la esclavitud. Entonces yo le decía, no, Alfredo, usted no me puede dejar, yo me muero de hambre, usted me tiene que ayudar. Entonces ahí aparecieron los apellidos patronímicos. Entonces usted llamaba Ramiro, entonces yo adquiría, yo soy Francisco Ramírez, porque era de Ramiro. Ah. Eso era Ay, los vea. patrocinios. Y Yo sé no, que ahí nace mi apellido nació ahí. sí. Euse. Euse. Ah, nació así. Yo era hijo de. Pues yo soy descendiente de trabajadores de un francés que tenía por allá tierras en. Sus esclavos. Sí, yo soy descendiente de esclavos con mucho orgullo. La mayoría No, no. lo mío sí es español. Yo investigué el origen de mi apellido. Llegó aquí a Antioquia en 1541 con José Félix López de Restrepo, porque Restrepo era un pueblo de España. Y entonces, porque llegamos aquí, yo iba a decir, que cuenta la historia no escrita, que doña Pascuala Muñoz era la hija única de ese señor, el fundador, y entonces en ese tiempo la moda estaba muy influida por la moda francesa. Y apareció de moda para las mujeres el miriñaque, que es una enagua de alambre, que es ¿ha visto una pintura que son las meninas de Vázquez, que son así con una falda así? Sí. Ella usaba eso. Y entonces decía el miriñaque que mientras más grande tuviera el miriñaque la mujer, más poder económico y social tenía. Es- Lo puede coger, bueno. no pasa nada. Y entonces que ella, para poder salir a misa o hacia los compromisos sociales, tenía que armarse de una cuadrilla de 8 hombres. Para que le cargaran el Que cuando ella parara, Vea. entonces los esclavos le metían dos horquetas debajo del miriñaque para sostenerle. Ya imagínate uno ir al baño. Pero entonces, ¿qué sucedió con todos sus esclavos? ¿Y cómo empezaron como a jugar un rol como un rol más activo dentro de la sociedad barboseña? No, pues en ese tiempo la única labor era la agricultura, hermano, la agricultura y la elaboración de panela. Pero, por ejemplo, aquí en Barbosa la fabricación de panela llegó mucho después. Eso fue, luego lo trajo Pepe Sierra en 1890 y punta. Y hubo mucho auge porque todo el mundo pegara para el campo a coger café o a tirar asadón, porque es que no había más, no habían fábricas, no habían... y a minear en el río, que el río Medellín siempre ha sido muy aurífero. Y, ok, entonces sucedió eso y cómo se empezaron a dar los asentamientos civiles que hoy en día hay, que no solamente son en el pueblo, sino que uno ve como hay ciertos asentamientos, por ejemplo, Latillo, está el Piñal, como todos esos pequeños grupos que tienen tal vez 1500, 700 personas y como de dónde nace eso. Vea, cuando se creó la ley 136, que define pues qué es un municipio,
y le da funciones a un alcalde y a los concejales, que eso lo quería estudiar pues cualquier aspirante a un consejo al menos. Entonces se dio la creación de los corregimientos, que son comunidades rurales, pero en un entorno más bien urbano, ¿cierto? Entonces el primer corregimiento que tuvo Barbosa fue en el Hatillo. En el Hatillo, como corregimiento, ha existido desde 1600, porque era un palenque. Y de hecho, mire que en la comunidad del Tablazo Hatillo hay mucho negro todavía. Y me atrevo a decir negro porque a ellos no les gustan que digan morenos. No es que yo soy negro. de orgullo, sí. Es que no Y se ve la mezcla de la raza porque allá hay negras, como su camiseta, pero de ojos verdes como el cogollo de Japiña. Hermosas. Y también muy morena, por ejemplo Gilma Morales es una negra y tiene los ojos verdes. Y tiene una hermana que llama, creo que es Dora, si no estoy mal, que es también muy morena y tiene los ojos grises. Es muy lindo eso. Y eso se dio de esas combinaciones entre el blanco casta y los morenos que habían sido esclavizados. O los zambos, que en ese tiempo era un esclavo con un negro, eran Los zambos. nativos de acá de Barbosa, originales. Es No, que tengo eso no entendido es- que no esa se gente sabe. fue exterminada, o sea, los nativos de Barbosa fueron exterminados Sí, y claro. la clase esclavista o la clase esclava que había en Barbosa fueron negros traídos de los puertos. Más que todo de aquí se llegaban a lo que hoy en día es el Tablazo Hatillo, llegaban los cimarrones que se volaban de las minas de Santa Rosa de Osos. Entonces, usted ahorita estaba hablando de los tres tipos de esclavos, el cimarrón, que es el que se vuela, el que se escapa, no tiene El casamentero y documentos. el liberto. El casamentero es el que vive en la casa y que es como, por decirlo Atender, así, a trabajos de hogar. Y el Todavía que... lo hay. Sí, y el que se libera, ese ¿cómo era ese proceso y cómo lo Nada, definían? entonces yo ya no soy esclavo. Entonces, Pero yo- mi pregunta es ¿cómo era el proceso de dejar de ser esclavo? no, es que antes de responder tu pregunta, Alfredo, le voy a decir el por qué se acabó la esclavitud aquí en Barbosa y en Antioquia. Por la comida. Porque salía muy caro mantener una cuadrilla de 40 hombres desayunando, almorzando y comiendo. Muy caro. Entonces, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con una antropóloga, Amparo Sánchez, y ella cuando descubrimos la gran empresa esclavista que había aquí en Barbosa, entonces ella nos dijo que el origen del decaimiento de la esclavitud tenía que ver con la gastronomía, que pues muy caro sostener un esclavo. Ya cuando el esclavo adquiría su libertad, primeramente no sabía qué hacer, porque le estaban regalando una cosa que él no sabía utilizarla, que era la libertad. Generalmente entonces se iban a ofrecer casi que regalado a hacer las labores agrícolas, o a cuidar chiqueros, o a arriar mulas. Porque, O sea, la misma labor que ya estaban haciendo. exactamente. La arriería aquí en Barbosa también fue una profesión de mucho peso, porque existían las famosas posadas, que el arriero llegaba desde la zona minera de Antioquia, que es aquí, Zaragoza, Remedios y Segovia, traía las mulas o bueyes cargados de oro y las enterraban aquí en Barbosa, ya se iban solos a Medellín a negociar, ya negociaban, venían y se lo llevaban. Pero ocurría de que dejaban el oro enterrado, se iba a negociarlo, lo mataban o se moría y el oro quedó Y enterrado. quedaba la huaca, lo que llaman hoy en día las huacas. Exactamente, y aquí hay mucha. Hay ¿Sí? mucha huaca. Entonces, Por el- vamos a ir a hacer una inspección. ¿A qué? Por eso lo que yo le decía, por el carretero que se vaya por los, más acá de la Esmeralda, que se mete ahí, antiguamente le decíamos el venteadero. Va, Pancho, usted nos dice dónde queda, usted pone la espalda y yo pongo la fuerza. Y entonces dicen que hasta la vuelta de los abuelos hay mucho oro enterrado al pie del camino. Dicen. Dicen, no es Porque nada. Ya yo vamos estaba a ver un montón de muchachos haciendo Sí, huecos por por allá. favor. No, pero te voy a contar una Hacer anécdota. huecos. Les voy a contar una anécdota. En una de las tertulias
yo estaba hablando de don Juan Muñoz, que es el morro del gallo. Y Juan Muñoz era tío de José María Córdoba, porque era hermano de Pascuala Muñoz. Ese señor tenía mucha plata. Y entonces él compró un pedacito de tierra que es lo que hoy en día es todo Vallecitos, una vereda entera. Que cierto día, esta historia la recojo yo de la misma comunidad. Llegó don Juan Muñoz y le dijo al capataz, péleme esa bestia, porque él salía en una bestia y con un cuero de novillo atrás, donde echaba los lingotes de oro y que los salía a asolear. Y una vez llegó a asolear los lingotes y le dijo al capataz, péleme esa bestia. Don Juan, pero pélela, que es que el que mando soy yo. El capataz la ató de pies y manos y papá empezó. Cuando ya la mula estaba prácticamente pelada, Juan Muñoz le dijo, tírele un bulto de sal. Entonces vos te imaginas ese ardor y todo eso, entonces la mula se tiró pues por allá y se mató, claro. Bárbaro el señor. Como cosa rara, Juan Muñoz murió de muerte natural en ese tiempo. No se sabía que murió de muerte natural. Entonces se murió, pero quedó de que se ve cuando no había iluminación pública en el camino a Vallecitos, se veía una yegua sangrante montada, una figura montada al revés y unos sonidos como si llevara las alforjas llenas de oro. Sí. Me pongo yo a contar esa historia y todo eso, y bueno, para mí es normal porque son historias que del pueblo se recogen. Me dicen, Pacho, ¿usted cree en eso? Y yo, es que crea o no crea, pues a mí lo que me interesa es recogerla, ¿cierto? Y que no se pierdan en la memoria colectiva. Un gran amigo mío que también murió, Abdías Madrid, entonces vamos al morro del gallo. Antes de seguir, ustedes saben por qué llama el morro del gallo, ¿lo han oído mencionar? No. Allí. Pues sí, cuál es, pero no sé por qué, no sé por qué se llama. No sé por qué le dicen así. El morro del gallo. No, pues yo he ido a acampar al pico del gallo, la verdad. No, pero es que no es pico, es morro. Pero es el mismo, pues. Es el mismo. Pero es que eso de pico lo pusieron con los scouts. Sí, es que. No, es el morro del gallo. Entonces, ¿Y por qué se llama así? ¿Por qué se llama morro del gallo? Casi que no doy con la fuente. Me dijo, Pacho, yo sé, una cuñada mía, se crió en Vallecitos y le contaban a ella cuando estaba niña que la mandaban a recoger leña allá, dando a 2 quebradas, hay una piedra inmensa. Dice la tradición oral que el Viernes Santo se abre la piedra y sale y canta un gallo. Se entra, se cierra, al rato vuelve y se abre, sale, canta, se entra y se cierra. Y a la tercera vez sale el gallo, pum, y canta y se queda abierto un determinado tiempo. Que hay oro todo el que usted quiera, pero usted tiene que coger y salir volado. Que porque la piedra se cierra y usted ya no puede salir. Entonces, esa es la historia. Grave eso. Y nos fuimos a Frías, un muchacho Uber y yo, a visitar el morro del gallo. Oiga, hermano, le digo que habían unos huecos que habían hecho hasta escalas. Oiga, es unas cosas así. Y yo abría así, póngase a hablar pendejadas en la tertulia, era para tumbar el gallo. A punta de huecos. Oiga, pero es que hoy está lleno de huecos. Sí. Meros topos. Dicen, Pero yo digo que de más si encontraron algo, ¿no? Porque es que por seguir usted cavando. Imagínate, Adrián me dice, malo, y por ahí 16 metros. De profundidad cavados. Pero con escalas, hechas en la misma. No, es que en la 16 misma metros barranca. es mucho. Hijo, porque yo decía, pues que el tesoro de Juan Muñoz quedó enterrado en 3 partes. Una en el morro del gallo. Allá. La otra en Vallecito, una piedra que hay que todavía existe. Y la otra aquí en la Casa de las Culturas. Todo el mundo, ¿dónde está? yo no voy a decir nada porque me tumban la Casa de la Cultura y me encarto. Sí. Que puede que sí la tumben. Vamos a ver. Hay que poner cuidado. Hay que poner cuidado. A ver qué sacan de allá. A ver qué alumbran por ahí. Ave María, no esa bulla. Allá dicen que espantan mucho. Y Sí. Sí, espantan.
Sí, en la Casa de la Cultura espanta. Sí, Yo no creo en eso, pero Yo tampoco creía. hasta que me tocó. O sea, que toda la Hasta- experiencia. ¿Qué, Sí, qué te tocó allá, hombre, Pacho? Una vez, cuando eso, el profesor de piano era Duván Cárdenas y la oficina era donde hoy en día estoy yo. Entonces yo yo estaba haciendo en los balcones que dan contra la María Auxiliadora un museo. Yo estaba montando un museo. Bueno, yo llegué como indispuesto, como maluco, entonces yo le dije a Duván, quédate aquí, no dejes entrar a nadie, que yo me voy para el museo, porque me iba a costar, porque yo tenía un catre con la colcha de retazos, todo eso. Tenía el lugar allá abajo, marcha. Total, el cambuche hecho, pero era parte del museo. Y entonces, yo que me acuesto, cuando ese gentío yo escuchaba un murmullo, y abrieron el salón que seguía, y yo pues ¿cómo le ocurre? Pues, cuando yo me levanté no había nadie, entonces yo me fui al primer piso y le Duván, le dije pues que no me deja entrar a nadie, Pacho, aquí no ha entrado nadie. A mí me despertó un murmullo muy grande y dejaron la bulla cuando había en el salón. Pacho, aquí no ha entrado nadie. Está uno, por ejemplo, quietecito más que toda de noche cuando ensayaba, uno está así y por las escalas como si tiraran una bola de cristal. Un señor, don Conrado Flores, estaba de celador y él estaba pasando revista así con la linterna por todos los salones. Cuando en el salón de danzas metió la llave para abrir y una voz le dijo al oído, le ayudo. En serio. Y estábamos ensayando la otra vez y yo reuní el grupo cuando salimos del salón de danzas, porque además estábamos planeando una actividad y yo tenía pues acaparada toda la atención de los muchachos cuando en el escenario ¡pah! Y salieron los muchachos, no, el ataúd, que no hay que yo, no, vengan, no quisieron ir. Y dicen un muchacho Edwin Osorio y Héctor Aníbal López, que ellos pertenecían al grupo de teatro Mi Profecía, y León monta mucha escenografía. Estaban un día como a las 2 de la mañana en tiempo santo, porque ellos montaban teatro religioso, y estaba uno agachado, iba a clavar y se le voló el clavo, y el uno le dijo al otro, echame otro clavo, Edwin, echame el clavo, y que Edwin estaba mirando así. Cuando Héctor miró para arriba, estaba una figura de mujer levitando en el escenario con el pelo hacia adelante y como con una túnica blanca. Salieron despavoridos y jamás volvieron. Pacho, pero vení, usted dice que no creía en esas cosas, ¿cierto? Yo tampoco, yo soy muy agnóstico. ¿De dónde cree que vienen esos fenómenos? Pues, ¿de dónde, si uno llega a tener la experiencia, como de dónde salen ese tipo de manifestaciones? Pero yo te voy a dar la explicación que daban los abuelos. Esos son almas en pena. Eso es lo mismo que yo te quería preguntar. ¿Qué historia tiene la Casa de la Cultura en temas del conflicto? Porque Barbosa fue una zona conflictiva. Así que fue el primer cantón de guerra. Y al fin de cuentas, por ser uno de los edificios más viejos, puede que tenga mucha historia relacionada al conflicto. Yo te digo, más que todo en las guerras de emancipación, pues así en el movimiento que dio como resultado la independencia de Colombia, cuentan, historia no escrita, que el general Córdoba, cuando ganaba una batalla, no la celebraba en la Concha, se venía para acá, aquí en este parque. Y ahí, como era la alcaldía, entonces ahí era donde hacían los festines. En la Casa de la Cultura se hacían los circos. Ya después fue un asentamiento de una cuartel militar. Después el Colegio de la Presentación con las monjas. Y después se echaron las monjas y eso quedó prácticamente baldío. Y ahí contaron el jefe de núcleo y en el patio salón, o sea, lo que hoy en día es el auditorio, montaron una fábrica de bloques y de adoquines. Sí. En el 81 más o menos nos llevaron para allá, para el 81 no menos, en el 70 y punta, porque a mí me tocó primero y segundo allá. En el 70 y 71 allá, primero y segundo de bachillerato. Ya cuando iba para tercero lo bajan a uno para acá, para
para el colegio, pues el IDEN, que es donde está el día del el cooperativo. Y en el 83, entonces en el 83 ya inauguramos la sede arriba Del liceo. Del Liceo Manuel José Caicedo. Y, ¿qué más le cuento? El cooperativo, antes de ser colegio, Manuel José Caicedo, que se fundó en el año 1949, antes era el Club Unión, era pues, para gente de dedo, ¿cierto? Porque eso era de propiedad de los Echavarrías. Y los Echavarrías han sido o fueron una familia muy pudiente de aquí de Barbosa. Don Alejandro Echavarría fue el que construyó a Coltejer, hizo el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín y el de acá. Y él era de acá de Barbosa. Sí, él nació allí. Lo que pasa es que en el 55, yo creo que ustedes saben pues, que se vino una avalancha y se llevó medio pueblo, ¿cierto? Pero para los que no saben, porque puede que hay mucha gente que no sabe qué fue esa avalancha. Avalancha. Sí, que hay un taponamiento de una quebrada, entonces la quebrada coge tanta fuerza que destapona todo. Entonces así ocurrió con la quebrada La López, que alguien propietario de un predio por allá arriba le dio por rozar y todo la basura que resultó de la rozada la tiró a la quebrada. Eso se represó y el 8 de agosto de 1955 se destaponó la avalancha y hubo como 16 muertos. Entonces la gente se quedaba en los copos de los árboles y todo. Entonces te mencioné la avalancha, Alfredo, es porque aquí está la iglesia María Auxiliadora, ¿cierto? Entonces yo la estoy mirando. A la derecha mía, o sea, donde está el asilo, ahí había un callejón. Y aquí el callejón y aquí hay una casa de 2 pisos. En esta casa de 2 pisos nació don Alejandro Echavarría y Sasa, papá de don Diego Echavarría, el que nos regaló la biblioteca. O sea, aquí en el parque de arriba. Sí, en el parque de arriba. Y yo conocí a Uno de los Diego. dueños, el dueño de Coltejer, del edificio Coltejer. Él lo heredó del papá, él y Rudecindo, porque eran 2 hijos. Y Coltejer fundó el Banco Comercial Antioqueño, llevó la navegación aérea al río Magdalena, trajo electrificación eléctrica, señor, hizo mucho por Barbosa. Y Alejandro Echavarría. La gente, los Echavarría que actualmente viven aquí, de Alejandro y de Silvia y de la otra que recién murió, Bernardita, son descendientes de esa gente. Te quería preguntar otra cosa, y como para retomar, vos dijiste que ahí en la Casa de la Cultura hubo como una oficina militar o algo así. Un asentamiento. ¿Y qué pasó durante esa época? Porque como Un cantón de armas. Un cantón de armas acá, ¿qué estaba pasando? La PM, la policía militar, que eran de gorro blanco y uniforme café. Pues, pero ¿por qué? No sé, pero ahí sí. Ahí y donde hoy en día es la Casa Cural de María Auxiliadora, ahí se asentaron. Y en donde María Auxiliadora, ahí también fue el hogar juvenil campesino. Y otra cosa que te quería preguntar es, acá en Barbosa hubo como varias masacres, ¿no? Ah, pero eso... Ya sí, como sí. para hablar como de la historia de la violencia barboseña. A ver, Barbosa ha sido violento. Desde que yo llegué, aquí habían 2 y 3 matados cada 8 días, en lo que nosotros conocíamos como la variante. La variante es diagonal al supermercado Barbosa, donde era San Judas, de ahí para allá. Eso eran cantinas. Y allá había muertos, matados cada 8 días. Y era por riñas. Sí, porque la violencia partidista fue más que todo en la época de la violencia, en los años 40, que Puente Pulido vuelve a jugar un papel muy importante ahí, porque dicen que los conservadores mataban a los liberales y los llevaban para Puente Pulido y a ellas les hacían el corte de franela, que era el que le mochaban la cabeza, y el corte de corbata, que le mochaban aquí el cuello y le jalaban la lengua y le ponían la lengua aquí como una corbata. Puente Pulido, que es por Pradera, ¿no? No, aquí Antes. usted llega a Dos Quebradas y se mete como a atravesar y llega a Colquín y ahí pasa por Puente Pulido. Ah. Que eso era, uno se iba para los baños, pues para Dos Quebradas, se iba por Puente Pulido y salía a Santa Rosa, pues ya el charco de Santa Rosa ya se dañó.
ya desapareció. Y las masacres, sí, eso es producto Del conflicto. de Pero Buitrago, el comandante del Frente 34 de las FARC, fue el que se metió pues a la herradura y después a Monteloro. Sí, hubo mucho malo. yo mucha tengo cosa una, maluca. una pregunta, como que, ¿qué correlación hay entre la violencia y el fin de la época agropecuaria en Barbosa? Porque es que uno ve que en Barbosa hubo una época que era muy agropecuaria, muy agropecuaria, muy agropecuaria, y empieza un declive como de 20, 30 años en que simplemente todas las tierras se destinan a otra cosa. Amigas de recreo. Ajá. No, pero Barbosa todavía es considerada la despensa del área metropolitana. Porque es que lo que vos decís, ya pues las tierras que eran para cultivar y sembrar comida, ya las volvieron finca de recreo y las llenaron de piscinas y de canchas de tenis o de baloncesto, todo eso. Pasa como con la piña. Usted se iba como Papo Palito y usted en la orilla de la carretera encontraba la piña sembrada. Entonces la gente la robaba. Entonces la piña la fueron subiendo de piso térmico. Y aquí hay piña. Y dice la gente mal habla, dice que Barbosa no produce piña. Sí, pero no en tanta escala como primero. Pero entonces Barbosa todavía está considerada la despensa del área metropolitana, porque aunque está diezmada, y en eso sí doy toda la razón, la actividad agrícola aquí, usted mismo ve, vaya para una plaza de mercado y verá, aquí comemos yuca allí comemos yuca de la Chapa, hay papa de por allá de la Gómez, de Pantanillo, y esos son cultivos que son muy bonitos. La cebolla en Altamira, el tomate de árbol. Y vos ves como alguna posibilidad, o como, mejor dicho, es como más, no es tanto como por decir ya no hay, sino como vos, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que pasamos de ser tan de experiencia y producción y dedicación agrícola a ser prácticamente un dormitorio de Medellín? Por la cercanía, porque ya el joven hace su bachillerato rural y él ya no quiere echarle ahí mano a un asadón, ya es querer buscar otro horizonte en la ciudad, para bien o para mal. Infortunadamente, la mayoría de los agricultores ya son de mucha edad, de mucha. El pelado ya no quiere agacharse a deshiervar una mate de plátano, por decir algo. Hay mucho joven que aprovecha la época de la cosecha de café y sí se le meten de lleno, pero no más. Entonces es por la cercanía a Medellín, que porque la ciudad ofrece muchas más oportunidades, o una universidad y todo eso. Y eso es válido, pero lo que vos decís, sí está muy diezmada, bastante. Hombre, y ya así como para terminar, encuentro de que vamos a volver a tener acá esta tertulia, estuvo como muy buena, la verdad, sería bueno que se repitiera. Quedan más cosas por saber Pero sobre vos- Barbosa. Vos que has vivido vos que has vivido la historia de Barbosa, Pacho, y que en cierta medida has estado acá muy desde los orígenes de Barbosa como sociedad moderna, Sea el mío. dale, contesta. Has estado muy cerca como a los orígenes de Barbosa como sociedad. Vos como que reflexionás de lo que hay, de lo que había y de lo que crees que es por donde vamos. Se la tuve. Bueno. A ver, Alfredo. Repito. ¿Ah? Repito. No, yo te entendí la pregunta. Pues hay que empezar diciendo, negra, estoy en una entrevista, yo ahora te marco. Sí. Bueno, chao. Entonces, cuando yo llegué a Barbosa era muy rural, de verdad que sí. El paisaje urbanístico era totalmente distinto. Yo recuerdo, por ejemplo, el monumento a la madre que había aquí, el Guayacán amarillo, que toda la vida existió. En las idas a la estación a ver pasar el tren, los sancochos en Dos Quebradas, pues que cuando eso no era tan comercial, sino que lo hacíamos, era como integración familiar, nos íbamos pa'l morro a tirar, a alisarnos en los cartones, o cuando caía una hoja de la palma, eso es, mejor dicho, eso era
nos ganamos la lotería, porque eso era, ahí cabíamos hasta 8 y le echábamos vela y eso ahí para abajo cogía unas velocidades tremendas. Había más capacidad de asombro y más, no digamos que ingenuidad, sino inocencia en la gente. Se hacían los negocios de palabra y la palabra se respetaba. Un detalle, parecerá pendejo, pero es muy significativo. El señor de la tienda te apuntaba a vos con lápiz. En la misma libreta que vos te llevas para la casa. Vos podías borrar y que todo eso, pero eso no se daba. La palabra se respetaba porque era entre varones. Que añoro también mucho las navidades de esa época, que son muy distintas a como hoy en día. Hasta la Semana Santa ha tenido muchos cambios. Que en cierta medida el obsesivo control, o el obsesivo como, al fin de cuentas, la administración pública se siente responsable del orden público y el obsesivo control del orden público ha limitado mucho la naturaleza de este tipo de celebraciones, ¿no? Total. Y entonces en ese tiempo sacábamos el marrano, le poníamos bombas, las mujeres le pintaban los labios, los ojos, le ponían hasta bata y le hacíamos la procesión al marrano y al último lo matábamos en la calle. Hoy en día no se puede, que por el maltrato animal, que todo eso. La natilla se hacía también en la calle, tampoco se puede hoy. En ese tiempo tiraban, claro que está prohibido, pero lo siguen tirando los voladores. La pólvora sí es muy difícil de controlar. Sí, pero en ese tiempo la iglesia tenía el 7 de diciembre la vaca loca, que eso disparaba borrachos y voladores y silbadores y buscaniguas y era todo el mundo brincando. Pero eso era muy bueno, la vaca loca. ¿Qué lugares más ociosos eso, hermano? Por ahí dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Hablando de tiempos pasados, te quería preguntar, ¿vos sentís, hablando en temas financieros y económicos, que la remoción de la estación del tren en Barbosa tuvo que ver mucho con el declive? Porque es que a mí cuando me hablan de Barbosa, no solamente los barboseños, sino mucha de la gente mayor que vive en Medellín, hablan de Barbosa como decir, hoy en día uno como habla del oriente antioqueño. Era como el gran pueblo del progreso. ¿Sí me entiendes? ¿Vos crees que en cierta medida hubo un gran declive de esa naturaleza del pueblo después de la remoción de la estación del tren? Pero es que hay que empezar diciendo, Alfredo, de que la abolición del ferrocarril no fue de la alcaldía, eso fue a nivel nacional. Todas las estaciones del tren, desde el Parque de Cisneros hasta las de Berrío, fueron consideradas bienes de interés cultural nacional. Pero las declararon, pero no les ponen una manito pues siquiera. Entonces ya la tenía planeación y luego de planeación, como se creó el Ministerio de la Cultura, planeación se los entregó a Cultura, menos. La estación empezó a caerse cuando se acabó el tren. Entonces la gente dice que es que la alcaldía no hizo nada, que es que no le correspondía. Y si usted como alcalde invierte en un bien que no es público, eso es deprimento patrimonial. Eso es deprimente y te vas para la cárcel. Entonces, que es que la del Latillo, porque sí, porque la gente la ha cuidado, pero allí no, porque eso empezó acá y a nadie le dolió, pero la alcaldía no podía invertir allá. Pero vos sentís que eso tuvo que ver algo como con el deterioro financiero en el que empezó a caer Barbosa, porque es que en cierta medida para mí es muy sorprendente cuando mis abuelas me hablan de Barbosa como hoy en día uno habla del oriente antioqueño, que era como ese gran boom empresarial, que era donde veía a la gente con plata. Aquí se puede aplicar un dicho que dice, Barbosa era rico y no sabía. Barbosa tiene potencial turístico. De hecho, todavía ya no solamente los charcos del Brujo, sino la gran cantidad de hoteles y finca hoteles que hay en el campo. Y los parques recreativos. A Barbosa empezó a molestar y a ir como mermando el progreso, indudablemente el peaje. Ya no hay empresas nuevas. Aquí se asentó Colkin en el 72, no tuvo problema. Se asentó Papelsa, tampoco tuvo problema. Tejicondo, donde hoy en día está Tablemar, aquí.
Y de un momento a otro Barbosa se paró. Entonces uno se pone a, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Barbosa sigue siendo rico, Barbosa está bonito, muy sucio, sí. Que yo les contaba que yo vengo del jardín y allá le da pena a usted tirar una cusca al suelo, todo tan limpiecito. Yo creo que, honestamente, sí es más una culpa de Envaseo. Yo voy a retomar las palabras de un barrendero que entrevistaron en Bogotá. El aseo no consiste en barrer más, sino en ensuciar menos. Sí, yo sí comparto eso, pero es que vos te pones a mirar, por ejemplo, mirar la calle del Cooperativo, de acá para abajo, una de las calles principales de Barbosa. Hace memoria así, ¿cuántas canecas de basura hay? Ninguna. Ahora vamos por la calle del Comercio, la calle más principal de Barbosa. Creo que si hay uno, no hay dos. Sí, porque es que cuando remodelaron y volvieron esa calle peatonal, pues es que la primera peatonal no fue esta es la remodelación. Cuando la remodelaron le pusieron canecas, 2 canecas en cada cuadra y ya no las hay. Entonces yo creo que es más de mentalidad, porque yo sí le decía a la niña... Uno le pregunta, es como, bueno, y a la gente, lo mínimo que podemos colocarle es un lugar donde botarlo, ¿no? Sí, pero vos vas aquí, ¿qué pasa? Entonces, y lo digo yo por experiencia en el barrio. Pero yo digo que eso también es una cultura, porque, por ejemplo, en otros países tienen la cultura de que, por ejemplo, los japoneses, de que así no haya un bote de basura, un lugar, ellos siempre tienen la costumbre de guardarse la basura al bolsillo y llevársela hasta la casa. Cuando hay canecas, las señoras no sacan la basura el día que pasa el carro. Sí, eso sí es cierto. Sino que cogen la basurita, dejan que pase el carro y pum, y la echan en la basura, en la caneca de basura, que es para la basurita que usted, comiéndote un confite o un cigarrillo, lo vas a dejar ahí. Y así pasa en el barrio, entonces no. Cuando yo era el presidente, se quitan los basureros. Dejaba pasar la basura y todo el mundo, pum, al basurero. O sea, eso no es para recibir basura grande, desperdicio, papelitos de cigarrillo, o un papelito de un chicle, pero no. Entonces llegaban allí y tiraban la basura, el huesito y todo eso de rancia. Entonces en mi barrio no veo basurero y es por eso. Y ya que intervenimos ahí como esa observación, ¿vos qué crees como de en qué estamos Barbosa y para dónde va? Vos como ya viendo toda la trayectoria de lo que has vivido vos, y que en cierta medida no, pero espere, la historia tiende a reproducir. Me surgió otra dudita, espere. Vos estabas hablando ahorita que uno de los posibles atrasos de Barbosa puede ser el peaje, ¿cierto? Pero entonces vemos lo que acaba de ocurrir con Cisneros, que también tiene un peaje, pero que con la llegada de la doble calzada supieron aprovechar económicamente eso, y incluso ahora es un pueblo hasta mucho más turístico que Barbosa. Ave María. Entonces, sí. ¿qué pasa ahí? Porque es que, bueno, tiene que ver más bien como los manejos yo políticos. Creo que a Barbosa le afecta mucho el hecho de que está tan lejos, está lo suficientemente lejos para tener un peaje, pero no está lo suficientemente cerca. Perdón, está lo suficientemente cerca para tener un peaje, pero no está lo suficientemente lejos para ser considerado un destino turístico. Exacto. La gente nos sigue viendo en cierta medida como ven a Girardota, a Copacabana, como un bello más chiquito. Pero ¿qué le impide eso para desarrollarse? Es que vea cómo se potenció el turismo en ¿Y sabe Cisneros? qué potenció el desarrollo turístico y urbanístico que tiene Cisneros? Una cosa, pero que desde hace mucho tiempo, desapareció aquí. Y en esos pueblos todavía está el departamento de mejoras públicas. Aquí había mejoras públicas, que son que se encarga de embellecer los monumentos, de mantener las cosas pintaditas. Aquí, ¿cuánto hace que no se hace una señalización de calles y carreras? Uno ve en otros municipios, y vuelvo a anteponer lo del jardín. Las calles principales están bien pintaditas. Calle Las Rosas, Carrera, Begonias, yo no sé qué, Margaritas, y con el número. En cambio aquí, si hay una cuadra con un numerito, no hay dos. La gente por aquí no sabe. Ahora uno pregunta el nombre de las carreras o de las calles, menos porque nadie está obligado a saber una cosa que nadie le ha enseñado, ¿cierto? Y algo que usted no ve todos los días, al fin de cuentas, la forma en cómo se la relaciona es la forma en cómo todo el mundo la relaciona, la calle de las Brujas. La calle del Cooperativo, la calle del Comercio, la calle de las Brujas y la calle del Seguro. No, punto. Tienen sus nombres.
La calle Robles, la calle Córdoba, la calle Nariño, la ¿Y calle vos crees Sucre. que eso debería ser algo que se tiene que hacer en Barbosa, de colocar las Sí, indicaciones? Yo pues también estoy de acuerdo. sería un Claro, al ejercicio menos como muy para bueno, saber de verdad dónde que sí. estamos parados o qué. Y ya pasando a eso, vos, ¿cómo ves que para dónde va Barbosa? A Barbosa le hace mucha falta empuje, que eso sí le sobraba a los antepasados. La berraquera, las ganas de hacer. Pero aquí se ve gente muy entucadorcita, pero los dejamos solos. ¿Qué es el tocado? Entusiasta. Ah, ok, que ok. empuja a emprender. Entucar, ¿no había escuchado ese No, término? no. Bueno. Entonces, sí, por ejemplo, el Departamento de Mejoras Públicas hace mucha falta. La de Mejoras Públicas no es una dependencia de la alcaldía, eso es totalmente particular. Y es que Barbosa está habitado por gente que no somos barboseños. Pero yo me saco en limpio porque como llevo tanto tiempo, yo creo que yo ya soy barboseño por adopción. Yo Claro, llevo sí, 67 años aquí. Ya más Pero yo barboseño tampoco que soy- Yo nosotros. tampoco soy barboseño, la verdad. Usted dijo que nació en Medellín. Yo nací en Medellín. Yo no soy también nací barboseño. allá, pero toda la vida he vivido aquí. Ah, bueno. No, yo no me crié acá. Yo llegué acá cuando yo tenía 12 años. 12. Ya tengo 27. Llevo 15 años acá en Barbosa. Sí, no, pues tenemos la esperanza de un futuro mejor, ¿cierto? Que las alcaldías que lleguen, yo no hablar aquí de política ni nada, ni de nombres políticos, pero que la alcaldía que llegue le duela más el pueblo, que es que no es alcaldías que son únicamente adobe y cemento, pero si se necesita, sí, ¿cierto? Entonces, que se haya como más inversión visible. No quiero decir que la están robando, no, esa no es mi intención. Que sea más inversión visible. Por ejemplo, va a ser una inversión visible lo de la arreglada del puente, que se van a entregar ahorita en 1 o 2 semanas. Y también algo que es... Casi que no. Casi que no. Ujú. Yo creo que algo que Después es muy de importante- ¿cuántos años? ¿De 5? Eso fue en 2018, 5 Mm. años. Yo creo que algo que es muy importante que como barboseños tenemos que darnos cuenta es para dónde vamos a crecer el pueblo, la cabecera municipal, para dónde va a crecer. El terreno está, El terreno está... sí. ¿Cuál ¿Usted es sabe el cuál terreno? Es esa zona de la playita, Eso, de lo que se la- llamamos Cinco Reales. La Vaca, un sector La Vaca. Como lo más planito. Montañita, parte baja. Eh, Oiga, es que ustedes de Buga se monta y eso se ve un llano hermoso, impresionante. libre del río. Que decía Gustavo Andarriaga, pues cuando compró la finquita por ahí. Sigue me viendo decía, todo el valle. Sí, Es lo que hoy en día, ¿cómo se es? Donde aterrizan los parapentes, Ajá. ahí al lado de la doble calzada. Se supone que toda esa zona de ahí es la zona de expansión urbana del municipio. no se puede urbanizar ¿Por qué no? por el nivel freático del río. Entonces Es el que problema es cuando que yo- si el río se crece puede Cuando invadir yo esa iba a parte. construir el barrio, pues que éramos un grupo de 8, la junta. No, y el agua, ¿de dónde van a sacar el agua para las No, viviendas? entonces nosotros No, fuimos por ahí hay agua. por allá por, Por ahí hay fuentes potable. hídricas, sí. por allá Ahí es donde por, hacer tanques. por los tanques, un lote que tiene Doña Fanny de Sierra, sí lo vendo. Cuando ya fuimos a mirar la disponibilidad de servicios públicos, EPM dijo, allá no le llega agua. Y la planta queda a media cuadra, no llegaba. Nos fuimos a averiguar esa que usted dice, donde a los parapentes, lo del nivel freático del río, no permite. Nos fuimos donde lo de Colorete, dijo que me vendía toda la Vega. En ese tiempo me pedía 800 millones de pesos. Hace 30 años, no. Colorete siempre ha sido exagerado en temas de precios. Entonces, Pero no, entonces, apareció el Guayabel y ahí nos metimos. ¿para dónde tiene que crecer Barbosa? Para el lado de La Vaca, por donde usted dice, por los 5 reales. La vaca. Así se llama el sector La Vaca. Toda la vida lo hemos conocido así. Eso No, es, y eso no es sé dónde prácticamente queda. de un solo O sea, más dueño. lejos. ¿Familiar tuyo qué? O Yo sea, me es soñé a más Colorete y usted lo tomó como es familiar. No. Ah. Pero yo me crié en esa vereda. Él en esa vereda es muy famoso. Porque al fin de cuentas es una persona que genera mucho empleo. Ujú. Genera mucho empleo. Y tiene mucha tierra. Y al fin de cuentas, cuando usted tiene tantos vecinos, todo el mundo lo conoce. Porque ese man es vecino de toda la vereda. Literal. La que dirigía la biblioteca, Marcela, era sobrina de él. Es. Sobrina de él. Sí. Sí, es una persona que tiene pues, mucho tiempo acá en Barbosa y mucha influencia. Pero sí es muy importante porque al fin de cuentas el pueblo barboseño tiene que llegar a un consenso con él
y decir, listo, ¿cómo vamos a crecer este pueblo para que sus propiedades valgan más? Está creciendo de para arriba. Exacto, al fin de cuentas, si generamos un desarrollo urbanístico, eso va a hacer que su propiedad valga más, que en general su capacidad de generación de riqueza crezca, pero ese tipo de cosas tienden a ser muy difíciles de manejar cuando hay mucho tanto interés económico, vos sabes, Pacho. Total, sí. Pacho, otra cosa que te quería preguntar antes de que se me olvide, y ya como para terminar, el morro de la Virgen. El morro de la Virgen era llamado el morro de las brujas. La historia desde el del principio. morro de la Virgen. De ahí que la calle la llamaran la calle de las brujas. Cuando yo pregunté por qué la llamaban la calle de las brujas, entonces decían que era que había muchas brujas en ese tiempo, pero que también en el morro hacían los aquelarres, la reunión de brujas, y se veían pues las bolas, y yo las llegué a ver. De fuego. Sí, en el aire. Y también decían que como en ese tiempo no había luz eléctrica, entonces oían pasos de noche en la acera y la gente brujeaba por la cortina. Entonces sí, algo tenía que ver también ahí. Entonces el morro de las brujas era llamado el morro de las brujas. En el año de 1942 el padre Juvenal Vázquez Chica, el que inventó el que diablo. fue el mismo del diablo, ¿no? Exactamente. Movió a la comunidad, dijo que hicieran un monumento a la Virgen para borrar el mal ejemplo y mal nombre que tenía el lugar. Entonces la gente misma se apropió del proyecto y hay fotos donde la están construyendo y todo. Y en el año de 1947, en el 47, 47, estoy errado, no, en el 47 fue el Cristo de las Misericordias, el Cristo. El Cristo de la Cañada. Sí, creo que fue en el 42, que todavía estaba el padre Jesús María Arias, que era el párroco. Entonces tomaron como motivo que el párroco estaba cumpliendo las bodas de oro sacerdotales, de oro, sí, 50. Y entonces ahí dice que en honor al padre Jesús María Arias, en sus bodas de oro sacerdotales, y está en 1942, porque en el 47 fue el Cristo. ¿Y con qué propósito se colocó la Virgen ahí? Solamente para quitarle el libro a las brujas. Y el Cristo fue para abolir una casa de citas que llamaba La Punta. Una casa de citas es un prostíbulo. Prostíbulo, sí. O Y lupanar. también cuentan que ese lugar fue posiblemente un lugar de rituales indígenas, ¿es cierto? Pues yo los rezagos de culturas indígenas que yo he visitado y de los cuales he tenido conocimiento son por los lados, para allá, para el otro lado, por aquí cerquita no. Pudo haber sido, porque también hay que mirar que Barbosa toda la vida ha tenido como comunicación directa con la Concha, y por ese camino también se han encontrado cositas indígenas para enterradas. Ah, ya. No, pues Pacho, muchísimas gracias, la verdad. Ya llevamos 1 hora y media acá. Ay, no, que eso sí. No te quiero robar más de tu tiempo. Pero no, igual la verdad, hermano, eso la gente se lo ve. Aunque uno no crea, Ojalá y les vaya bien con el programita. Sí, aquí tenemos por ahí 10 espectadores. ¿Sí? Ah, bueno. La gente se lo ve y al fin de cuentas... No, y ahí vuelvo a aclarar, pues, posible que si hay posibles preguntas o dudas, que desde que estén en mi conocimiento, con el mayor de los gustos, usted me consulta o Tavares va a la oficina. No, y la verdad, te quería decir, Pacho, que si es posible, sería muy bueno que volvieras al programa y que eso se vuelva como una costumbre, porque al fin de cuentas estoy seguro que tela por cortar hay mucho, y hay un tema de los archivos históricos que creo que es muy interesante, y que ya hay alguien allá en mí, no he podido hacer que me responda un correo, el que está ahí en la administración del archivo histórico. Yo le he mandado varios desde la cuenta de Barbosa. Una curiosidad del archivo histórico es, por ejemplo, yo te decía ahora que a mí me tocó ver la primera partida de bautizo, que no me acuerdo el nombre del cura, y entonces decía, yo bauticé con el nombre de María Jesús a hija de Ruperta, yo no sé qué, esclava, con Alfredo Usme Liberto. Había que hacer esa aclaración.
O si los dos eran esclavos, poner que eran esclavos. Sí. Esclava de José Gabriel Ignacio Muñoz. ¿A quién pertenecía? Porque es que el esclavo era de propiedad del amo, Era como de tratar un carro. O Como en esa un época era perro. como un perro, porque un ser viviente. Bueno, con mucho gusto, ojalá y les vaya no, muy bien. oiga, que sí. Oiga. Yo sé que en la historia de Barbosa hay mucha tela por cortar. Bastante. Y sería muy bueno como que también las nuevas generaciones tengan una forma más amigable de acceder a esa información sobre lo que somos como comunidad y que eso nos ayude como a entender por qué estamos como estamos o cómo llegamos a las tradiciones que tenemos y como a esa idiosincrasia que tenemos como sociedad. Y no, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir como antes de que terminemos? No, muy contento, pues se nos fue el tiempo y lo sentimos de verdad. Y estoy a la orden, cuando quieran, con mucho gusto, buscamos el espaciocito y lo hacemos. No, claro que sí. Muchas gracias a usted, Felicidades. Pacho. Con Queda mucho mucho gusto. para aprender. Sí, bueno, muchas gracias a los que estuvieron ahí, a los espectadores. Sí. Muchas gracias a todos los que lo ven en YouTube. Recuerden darle like, suscribirse, darle a la campanita. Y acá los vamos a tener con mucho más contenido, más educativo y menos político en los próximos meses. La buena, muchachos, feliz día. Bueno, chao a Acabamos todos. con esta maricada.